Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues bueno, este es un video que quiero yo realizar como para compartir ideas y pensamientos que estoy realizando, pensando, escribiendo, pues ya sea en mis investigaciones, en mis libros colectivos, artículos o incluso en clases. En realidad, pues me gustaría compartir videos eh, más adelante y bueno, pues además tal vez me servirán a mí para, eh, pues quizá en algún futuro me vea a mí mismo y reflexione sobre mi pensamiento, pero también me gustaría pues compartirlo y, y, pues a las personas interesadas en las ideas que estoy compartiendo, pues me encantaría yo poder pues recibir algunos comentarios, etcétera, ¿no? De cómo poder mejorar mi trabajo, de referencias que me hacen falta en esta reflexión. Ahora, aquí son reflexiones exploratorias, no tengo respuestas claras, es como documentar un poco mi avance, incluso con mis incertidumbres y con mis miedos de quizá no encontrar lo que quiero encontrar, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que resulta de todo esto. Lo que quiero comentar ahora es que estoy trabajando en un capítulo del libro que me invitaron a colaborar. La pregunta es, ¿existe una política del inconsciente? Es una pregunta formidable y no sé, nunca me la había hecho, así que me parece interesante. Ahora, estas reflexiones que quiero compartir tienen que ver un poco también con las clases que yo estoy realizando aquí en la universidad, en Ball State University. Estoy dando una clase de colonialidad. Estamos leyendo este libro que se titula The Darker Side of the Western Modernity, escrito por Walter Mignolo. No lo hemos concluido, pero vamos a la mitad. Y luego también hay otro curso que es un curso que yo me planteé la idea de si existe una ciencia del sur global. Entonces empezamos a leer este texto de Isabel Stengers, Cosmopolitics One. Es un texto muy interesante. Y para un coloquio propuse, eh, pues estoy realizando sobre la caída de Tenochtitlán y formas filosóficas del pensamiento mexicano, ¿no? Estamos leyendo ahora este texto de Restall, Seven Myths of the Spanish Conquest, ¿no? Y bueno, todo con esto tiene que ver con el tema de la política del inconsciente. Ahora, para ello, pues estuve tratando de comprender y entender el pensamiento de Slavoj Žižek, ¿no? Eh, Digo, este no es un texto, digo, este video no pretende ser una versión acabada y un resumen del pensamiento de Žižek. Yo lo que quiero compartir es una idea inicial y ya después me voy a ir moviendo a los demás temas que he estado trabajando para mis clases, ¿no? Slavoj Žižek es un pensador post-lacaniano, o sea, es decir, Lacan, hay mucha influencia de Lacan en su pensamiento. Y yo creo que lo que más me ha interesado de esta exploración inicial es que Zizek se desmarca un poco de los trabajos historicistas, ¿no? Por ejemplo, de Michel Foucault, este francés, y de Deleuze, ¿no? Que mucho de su trabajo se enfoca mucho en la construcción de las subjetividades, ¿no? Que es a través de la historia, de las genealogías, etcétera. Y entonces, pues ahí va enmarcando Foucault, pues va desarrollando pues una teoría muy basada en la construcción de la subjetividad, ¿no? Zizek considera que es un error, ¿no? Y entonces él pretende regresar a un nivel ontológico, ¿no? Aquí el tema del ontológico, pues es nuevamente regresar a las preguntas del ser, ¿no? A- a las preguntas pues de la existencia, ¿no? De lo que es. Y bueno, en ese sentido creo que intenta reconsiderar o replantear muchas ideas del pensamiento occidental, ¿no? Porque normalmente en los temas de la ontología, pues siempre se había pensado que el ser humano
pues era un sujeto, un ser humano completo, ¿no? O sea, es decir, en este proceso de reflexividad, donde lo epistemológico sobresale, el pensamiento pues tiene la capacidad de cerrar un círculo, ¿no? De cerrar el ciclo del pensamiento y entonces pues hay una capacidad como identitaria o de la identidad del ser humano, ¿no? Que se va complementando y a través de ese proceso pues va avanzando. Pues es el modelo occidental que conocemos, eh, pero en cambio él considera que en realidad ese modelo está en un error, porque no parte de la unidad, ni de la síntesis, ni de la integración, ¿no? Sino que él considera que el ser humano tiene una fisura, o sea, es decir, que está fracturado, hay una fractura del sujeto mismo. Es decir, que nunca va a haber ese ciclo de identidad, ¿no? Y entonces pues tenemos que enfrentar ese vacío. Ahora, lo interesante de aquí es que en el ámbito del conocimiento, pues siempre las preguntas van dirigidas en términos de lo real, pero en relación a los conceptos y las categorías y los métodos y las prácticas y artefactos y instrumentos en ese proceso de conocimiento. Obviamente porque aquí toma influencia de Lacan, aquí en realidad el objetivo ya no va a ser el conocimiento en sí mismo, sino que se basa en una lógica del deseo como objetivo, ¿no? O sea, es decir, cómo deseamos, en vez de cómo conocemos, cómo deseamos. Y en términos del desear, pues esto es muy interesante, ¿no? Porque eh, que tiene cosas similares con en términos del conocimiento, ¿no? Me recuerdo mucho este tema del conocimiento de Weber en términos de que, bueno, eh, pues él se acompleja, está triste porque reconoce que este proceso de conocimiento es infinito y apenas uno reconoce pocas cosas en este proceso, pero esto lo invita a seguir explorando mucho más allá, ¿no? Y es casi lo mismo en el sentido del deseo para Zizek, ¿no? Porque él dice que pues el deseo, incluso toma una metáfora de Zenón, eh, eh, de la, tor- de la tortuga y del rey, ¿no? En esta competencia, el príncipe, donde la tortuga, el rey, pues siendo un ser humano, dice, ah, no, una tortuga, pues es muy lenta, así que le voy a ganar en la competencia. Y entonces, pues le permite que vaya adelante en la competencia, ¿no? Y entonces, pues el príncipe nunca logró alcanzar a la tortuga, ¿no? Porque, pues, según en las paradojas de Zenón, pues el príncipe avanza la mitad de la distancia de la tortuga y luego la mitad y luego la mitad y luego la mitad y luego la mitad. Entonces, por ende, en esa lógica, en esa paradoja de Zenón, pues el príncipe jamás alcanza la tortuga, ¿no? Y es en ese sentido también lo que plantea Gille con el término del deseo, ¿no? O sea, es decir, el ser humano cumple un deseo y entonces viene otro, ¿no? El deseo, y luego el deseo, del deseo, del deseo. Y así infinitamente, ¿no? Eso es lo que tal vez nos hace humanos y por cierta manera, pues nos vuelve incompletos, ¿no? Pero el problema aquí es que este juego de deseos, pues nos deja con cierta insatisfacción, ¿no? En nuestra forma de ser. Esa insatisfacción, pues es la fractura, ¿no? Esa es la infractura. Porque pues hay un fantasma de la ilusión, o sea, es decir, aunque no llegamos a ese deseo, cubrimos ese deseo, lo, eh, lo recubrimos, ¿no? Con ciertas justificaciones. Y hay un fantasma, ¿no? Que siempre está estructurándose. Y creo que es una conclusión muy interesante porque al final de cuentas lo que vamos a darnos, nos vamos a dar, va a quedar claro aquí es que el animal es un animal deseante y pues es un animal imperfecto y es un ser humano fracturado, ¿no? Y bueno, esto me lleva un poco a la idea de que, pues obviamente para Zizek, el todo ser humano, nuestra ontología es que somos sujetos traumatizados o sujetos traumáticos, ¿no? Esta es una idea interesante. Esto me llamó la atención porque ahora con lo que he trabajado con la caída de Tenochtitlán, eh, y con lo que he trabajado un poco con el texto del pensamiento decolonial, The Darker Side of the Western Modernity de Mignolo,
ahí hay también una idea que está permanente, es constante, que hay un trauma cultural, ¿no? Obviamente de los pueblos que han sido colonizados, conquistados, colonizados, y que pues evidentemente hay una herida prematura en ese primer encuentro, ¿no? Pues en el caso de nosotros, los mexicanos, pues todo el tema este de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Eh, y que de alguna manera, pues es una expresión de una fisura cultural que tenemos, que no se ha aceptado, que hay una cierta de un trauma cultural, ¿no? Y bueno, pues puede haber varios ejemplos respecto a ello, pues seguramente el ejemplo más renombrado, pues es la figura de la Malinche o Malinche, ¿no? En la historia, ¿no? Pues de que se le ha criticado, bueno, algunos la han reivindicado, pero en general en la cultura mexicana pues siempre ha habido todo este tema del malinchismo, el uso de la palabra malinchismo, ¿no? Usar su nombre eh, para conceptualizar una actitud, una acción humana es muy interesante, ¿no? Que en el caso del malinchismo en la cultura mexicana pues es negar lo propio, ¿no? Y abrazar lo externo, lo que está fuera. Y bueno, pues de cierta manera apela a este elemento de la fisura, ¿no? Que pues regresando un poco a Octavio Paz, pues alude mucho al tema este de la soledad, perdón, el laberinto de la soledad, ¿no? Donde pues obviamente ahí hay un tema de una cultura que está abandonada, sufrida, ¿no? El respecto al el padre español que abandonó al hijo, que, que, que violó a la mujer indígena y bueno, y que somos hijos mestizos de alguna forma desde un comienzo como un sujeto fracturado. Muy, muy similar en ese sentido a lo que Gigi quiere explicar de manera generalizada, ¿no? A todos los ámbitos de lo humano. Ahora, esto es interesante porque yo regresando al tema de Stengers, ¿no? De si hay una pregunta o si hay una ciencia del sur global, ella me ha llamado mucho la atención porque curiosamente ella propone una ecología de las prácticas muy a la Tour, eh, algo que llama los factices, ¿no? Los factices, es decir, como esta conglomeración del hecho con algo ilusorio, ¿no? Porque obviamente hay un cierto constructo social, hay ciertas expectativas, lo humano no puede escaparse dentro de esas interacciones, el tema de lo ideológico. Entonces la frontera entre la verdad y la ilusión, pues hasta cierto punto es infranqueable o es incluso más difícil de demarcarse y de diferenciarse. Es curioso que ella también, al menos en la primera parte de su libro, trabaje el tema del psicoanálisis, ¿no? Porque en el tema del psicoanálisis, pues es justamente el tema de las ilusiones o las ilusiones que nos vamos contando y a través de pues cierto método, cierta metodología, pues el proceso es el de descubrir pues cuál es el síntoma y por qué tenemos ciertos síntomas y entonces ya que lo nombramos, ya que lo observamos, pues finalmente podemos liberarnos, ¿no? Ahí, ella toma también el psicoanálisis, aunque es de Freud, ¿no? Porque con Zizek toma el de Lacan y considera que eso es infranqueable, eso es irresoluble, ¿no? El síntoma no va a desaparecer. Eh, Solamente lo único que puede hacer mejorar es abrazar el síntoma, ¿no? En el caso de Freud, pues el síntoma puede desaparecer. Y bueno, esto es interesante porque es bien curioso que en el último capítulo, cuando abraza el tema del psicoanálisis o cuando desarrolla un poco más el tema del psicoanálisis, propone una idea interesantísima que yo nunca lo había pensado. Habla de la epistemología de lo sagrado, ¿no? O sea, es decir, yo había explorado, quería yo escaparme un poco de lo epistemológico, entonces sentía yo que el escape sería a través de la metafísica, que hasta cierto punto ella lo plantea en el primero o el segundo capítulo, es decir, que la ciencia es una nueva forma de metafísica, eso es una idea genial. Eh, pero de una forma más operativa,
considero que ella lo observa en una nueva forma, una epistemología de lo sagrado, ¿no? Eh, lo cual tiene mucho que ver, esta epistemología de lo sagrado tiene mucho que ver, y el psicoanálisis tiene mucho que ver sobre pasar las fronteras del conocimiento a lo desconocido, ¿no? O sea, es decir, que la ciencia pues tiene este temor, esta precaución, ¿no? Un cierre a sí mismo de ir sobre lo desconocido y entonces solamente centrarse en aspectos pues que hasta cierto punto son controlables, ¿no? A través pues de sus aparatos y sus artefactos y sus instrumentos, ¿no? De medición, a través de sus espacios de conformación del conocimiento, de sus redes de conocimiento, de sus jerarquías, etcétera. Pero de alguna manera aquí es intentar abrazar un poco lo desconocido, ¿no? Y entonces, porque pues ella se atreve a mencionar que todo está atravesado socialmente, no hay objetividad, pues entonces hay una idea genial al final del el capítulo, porque dice, eh, ¿qué tal si uno puede proponer una ciencia ah, que va hacia una ciencia agnóstica, ¿no? Y esto es muy interesante, porque yo me preguntaba y decía, bueno, eso es muy bueno, porque yo me preguntaba, la ciencia occidental, que tuvo un poco más énfasis en el cristianismo, ese cristianismo pudo afectar o modificar ciertas formas de ver la realidad o ciertas formas de pensar el conocimiento. Bueno, que eso ya se han hecho esas preguntas y se ha intentado resolver, ¿no? Desde este sociólogo del conocimiento, eh, se me fue el nombre, el de ideología y verdad, eh, bueno, donde él habla sobre este tema, ¿no? De cómo la religión, desde una beta muy weberiana, ¿no? En términos de una religión protestante, pues puede producir ciertas formas de realidad y ciertas formas de conocimiento, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto, pues uno puede decir, bueno, pues igual la religión puede ser una forma de mirar al mundo, ¿no? Y entonces tal vez si hay diferencias de religión, tal vez esas diferencias de religión nos permitirían tener nuevas, diferentes tipos de ciencia. Y es lo mismo aquí con Walter Miñolo, ¿no? Que en realidad me encantó que en la mitad de su libro hable de que hay una ciencia decolonial, que era justamente un poco lo que yo estaba preguntándome y buscando. Pero es curioso que él centre su pensamiento en el psicoanálisis, ¿no? O sea, de la misma manera que Isabel Stenger se está planteando sobre los vórtices de una cosmopolítica, ¿no? Y encuentra en el psicoanálisis una posibilidad de ampliar hacia el ámbito de una epistemología de lo sagrado y de una metafísica que alude a lo desconocido, pues él también está utilizando el psicoanálisis, ¿no? Eh, pero de una forma diferente aquí, porque obviamente en el tema de la decolonialidad, pues nos llevaría específicamente al problema el trauma cultural, que hay una traumatización cultural por los procesos de colonización, la conquista, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, de hecho esto es interesante porque Walter Miñolo dice que esa ciencia decolonial tendría que estar enfocada en el psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis que él plantea no es el de Freud ni el de Lacan, sino es el de Franz Fanon, ¿no? Que curiosamente frente a Freud y Lacan, que normalmente estaban mucho más enfocados al individuo, ¿no? Eh, a los procesos quizá biológicos, psíquicos y culturales en el individuo, Franz Fanon habla de una ciencia sociogenética, es decir, que apela a un ámbito social, o sea, esos procesos de sanación del trauma, pues son sociales, ¿no? Son sociales. Y bueno, esto me lleva a algunas ideas que he encontrado yo aquí. Por ejemplo, en este libro maravilloso de Glensing Goodhart, de Red Skin and White Mask, habla justamente de cómo Franz Fanon puede ser una forma para poder sanear el resentimiento
y las dificultades culturales que existen en los pueblos en Canadá, ¿no? Obviamente eso, pues digo, ya vemos las noticias, ¿no? De eh, que se han encontrado, pues, cuerpos, ¿no? En escuelas o en centros de reformación para los pueblos originarios de escuelas cristianas, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo Frantz Fanon fue alguien que pues trabaja en el norte de África, ¿no? Y entonces utiliza el psicoanálisis, lo modifica el psicoanálisis como para tratar de sanear a esas personas que han sufrido de la guerra, que han sufrido de ciertos conflictos, ¿no? Y que los utiliza como para que ese resentimiento pueda ser un proceso generador, ¿no? Y que al final de cuentas nos permite como seres humanos o que han sido, que sufren en ese sentido, eh, digamos, hacer conscientes, afrontar esos miedos o afrontar esos traumas, afrontar esas dificultades que han existido en la vida y de modo que esto pueda ser un comienzo para un futuro nuevo, ¿no? Esto también es interesante porque también lo explica también Achille Mbembe en este libro de la necropolítica, ¿no? De necropolitics. En el sentido, aquí obviamente es el tema más, el tema racial, ¿no? Eh, en el sentido de cómo eh, los, las personas de color, ¿no? La gente que tiene eh, eh, pieles de color más oscura, morena, etcétera, puede ser una forma también de reflexión y de empoderamiento, de reflexión y empoderamiento, ¿no? Ante ciertos valores o de juzgarse siempre frente a la mirada del colonizador, ¿no? Que siempre produce esta forma de la doble conciencia o una conciencia mestiza, ¿no? Donde pues no está resuelto este asunto. Pero ahora, lo que me llama la atención aquí de Zizek es que él lo plantea a nivel humano, ¿no? No hay una fractura colonial, no hay una fractura histórica, eh, sino que lo lleva a un ámbito de lo humano. Aquí, pues obviamente yo creo que será para otro video este planteamiento. Esto lo seguiré escribiendo en estas semanas, así que con mucho gusto lo podría yo explicar la siguiente, la siguiente semana. Pero yo creo que sí hay una política del inconsciente, es una política del inconsciente que alude a la ciencia, o sea, sí una nueva ciencia de lo global, pero que tiene que empezar tal vez por el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué por el psicoanálisis? Para poder enfrentar ese trauma y esa dificultad inicial y para de este modo poder visualizar políticamente en comunidad pues un futuro, ¿no? Sin ese resentimiento, sin esa fractura y sin esa herida colonial. Pero bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias.